Si eres nuevo o nueva en mi canal, te quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Rita y en este canal vas a encontrar información muy valiosa acerca de crecimiento personal, de cómo reprogramar nuestra mente subconsciente y también de cómo podemos manejar situaciones en el día a día. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que es el manejo de las emociones negativas, por qué se presentan y cómo podemos resolver todo esto. Y bueno, este tema es en sí profundo, pero estoy segura de que te puede ser de gran ayuda. Mira, las emociones negativas, cuando nosotros nos encontramos ante una determinada situación que no somos capaces de digerir correctamente, es decir, no aceptamos una situación que estamos viviendo, en nuestra mente subconsciente se produce la generación de un trauma emocional o de un bloqueo emocional. Y el trauma emocional, lo que son como bloqueos energéticos, que se ubican físicamente en nuestro corazón y eso nos mantiene vibrando permanentemente en una determinada frecuencia. Y esto es muy importante entenderlo porque si nosotros no desactivamos ese trauma emocional, por mucho que nosotros queramos poner nuestro empeño en cambiar y sentirnos mejor, muchas veces es muy complicado. Y esto es clave fundamental para que puedas hacer esos grandes cambios. Al mismo tiempo, un trauma emocional, además de ubicarse físicamente en tu corazón como un escudo protector que te mantiene anclado en esa emoción y en esa frecuencia energética, está activado al mismo tiempo una red neuronal asociada a ese trauma. Por lo tanto, digamos que tú saltas en piloto automático porque ante esa determinada situación, quizás en el pasado tuviste un suceso similar que te ha hecho que generaras ese trauma. Entonces, ante una situación parecida, saltas y te sientes muy mal, tienes una emoción negativa y tantas cosas más. ¿Por qué? Porque uno, en tu corazón se ha activado ese trauma, que es esa frecuencia energética que se encuentra ahí pues manteniéndote permanentemente en esos estados emocionales. Y al mismo tiempo tienes una red neuronal que está permanentemente activada y que te impide sentir otro tipo de emociones. Por eso muchas personas, por mucho que meditan, por mucho que leen, por mucho que se informan y por tantas cosas más y todo el empeño que le pongan, muchas veces se les dificulta cambiar esas emociones negativas. ¿Por qué? Porque tienen ese trauma emocional y eso les mantiene permanentemente anclados en esa emoción. Los traumas emocionales, ¿cómo se generan entonces? Pues se generan principalmente por la no aceptación de los sucesos, es decir, cuando nosotros tenemos un sistema de creencias, imagínate por ejemplo una persona que no tiene una mente abierta, flexible, a entender que pues, no lo sé, unas personas son de una manera, otras de otras, pues tus creencias van a ser las responsables de que tú generes traumas emocionales o que no los generes. Si tú tienes unas creencias sólidas y fuertes, ves la vida de una manera en positivo, que tienes confianza en ti, que te quieres, que te valoras, que sabes que siempre todo tiene solución y tantas cosas más, pues seguramente es más probable que tú no generes pues una cantidad de traumas emocionales como al igual lo puede generar otra persona. Y también es importante entender que además de estos traumas también existen los bloqueos emocionales. Y los bloqueos emocionales lo que son un tipo de memorias que están compuestas por diferentes emociones. Y esto es muy importante entenderlo porque están repartidas en diferentes zonas de nuestro cuerpo y nos mantienen vibrando en esa frecuencia energética. Se alargan con el tiempo, una emoción que, por ejemplo, no fuiste capaz de digerir, pues eso se alarga en el tiempo y produce acidez en la parte del cuerpo donde esté ubicado ese bloqueo emocional. Por eso es muy importante saber que cuando nosotros sentimos una determinada emoción negativa, pues principalmente hay tres causas: que se haya activado esa emoción negativa como consecuencia de que tienes un trauma emocional, como consecuencia de que tienes un bloqueo emocional o como consecuencia de que tus creencias pues no están en sintonía con la situación que estás viviendo. Y sé que todo esto puede parecer súper complejo al principio, porque claro, estos temas son profundos y bueno, digamos que al principio pues hay que intentar poner ejemplos para que se vea muchísimo más claro y estoy segura que si te pongo unos ejemplos lo vas a ver muchísimo mejor, para que tú me entiendas. Entonces, ¿cómo entonces una persona genera un trauma? Porque mucha gente tiene mucho desconocimiento acerca de esto
Y un trauma no es una persona que se encuentra en una situación crítica. Es decir, tenemos traumas todos y cada uno de nosotros en tantos ámbitos de nuestra vida y la gente no es consciente y está con esa programación sin poderse liberar de ella. Porque mucha gente te dirá que tienes que reprogramar tu mente subconsciente, y yo también lo digo en mi canal, por supuesto, porque lo he hecho, lo he puesto en práctica y estoy viviendo todos los beneficios de haber podido transformar mi vida. Y evidentemente, claro que es necesario resetear, es decir, reprogramar nuestra mente subconsciente con las creencias adecuadas. Pero también es importante entender que si tenemos traumas o tenemos bloqueos emocionales, que son dos memorias súper importantes que nos afectan de manera negativa, pues evidentemente vamos a tener que deshacernos de ellos. Si nosotros queremos pues tener unas emociones más positivas, si queremos ver la vida de otra manera, que también tenemos que reprogramar nuestra mente. Entonces, ante una determinada situación, volviendo al ejemplo, imagínate, por ejemplo, pues ante el fallecimiento de un ser querido, esa persona no acepta esa situación, o una persona que le deje la pareja o que corte con su pareja, o yo qué sé, tantas situaciones difíciles que se pueden dar para una persona. El hecho de no aceptar esa situación, que se murió ese ser querido, o que la pareja le dejó, o que, no lo sé, incluso una amistad que también le falló y tantas cosas más, pues esa persona puede generar traumas emocionales en sí mismo, puede generar bloqueos emocionales. Y claro, después, por mucho que intente ver la vida de otra manera, por mucho que le intenten, a ver, cuéntame, a ver qué te pasó entonces en el pasado, para reinterpretar el suceso y tantas cosas más, no, hay que deshacerse de esos traumas y bloqueos emocionales para que esa persona tenga libertad emocional. Y al mismo tiempo, por supuesto, tiene que reprogramar toda su mente con las creencias adecuadas para ver la vida de otra manera, si es que quiere estar mejor. Porque evidentemente, pues todos y cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío para decidir cómo queremos ver la vida. Pues tenemos el libre albedrío para decir, pues ya me cansé de ver la vida en negativo y voy a empezar a ver la vida de otra manera. O si quieren pues seguir viendo la vida en negativo y quejándose de todo, pues es su libre albedrío y es su decisión. Pero aquí lo más importante que tienes que entender es que si tú realmente te quieres deshacer de esas emociones negativas y tú ya has intentado muchas cosas, has intentado reprogramar tu mente, ver las cosas de otra manera, mucho que se habla ahora también de las afirmaciones y todo eso, y yo también lo pongo en práctica, y no lo dejes de hacer. Pero lo más importante es que entiendas la importancia de estas dos memorias emocionales, de los traumas y de los bloqueos, que por supuesto tenemos muchas otras memorias. Claro que sí, hay también lealtades familiares, lealtades con otras personas, hay acuerdos kármicos y muchas cosas más que evidentemente también nos influyen pues a la hora de lograr determinados objetivos. Pero llevándolo justo a este tema de las emociones negativas, de sentirnos mal, pues evidentemente es muy importante entenderlo. Y yo, por ejemplo, puedo hacer grandes cambios porque me he certificado en este sentido como experta en la mente subconsciente con método Integra, que es una metodología que recomiendo al 100% de las personas, porque todos deberíamos tener un mínimo de higiene mental, y la verdad que es súper importante. Y si a todos y cada uno de nosotros nos hubiesen enseñado todo esto en el colegio, pues evidentemente las cosas nos irían muchísimo mejor. Y no es solo haberme certificado, sino es que yo pongo en práctica todo esto en el día a día. Y cuando yo identifico que puede saltar en mí una emoción negativa, ya sea que estoy con alguien o cualquier situación que me pueda producir un malestar, lo primero es identificar si tengo un trauma emocional asociado a esta situación, si tengo un bloqueo emocional asociado a esta situación y por eso me siento así. Si la respuesta es que sí, pues entonces hay que deshacerse de ese trauma o bloqueo y reprogramar con las creencias adecuadas. Lo mismo puede pasar incluso para una persona que, imagínate, se encuentre pues en una depresión, e incluso una persona que haya perdido la ilusión o que tantas cosas más negativas que le puedan estar pasando. También es importante identificar si todo eso es consecuencia de un trauma emocional o de un bloqueo emocional, o es simplemente que necesita reprogramar su mente para ver la vida de otra manera, para ver la vida más en positivo. Y todas estas cosas son muy importantes y no se enseñan ni en el colegio ni en la universidad, y la verdad que dar con esta información a mí realmente me cambió la vida, porque no es solo estudiarla, es ponerla en práctica en el día a día y decir, ostras, ahora sí que estoy viendo los cambios, ahora sí que, aunque sé
se produzcan situaciones similares donde antes tú saltabas y tenías emociones negativas, dices, ostras, es que estuvo diferente, claro, porque tú te has deshecho de esos traumas y bloqueos emocionales que te tenían, pues, evidentemente atrapado en ese tipo de emociones y que te hacían saltar y sentirte mal. Es muy importante que entiendas todo esto, porque nadie va a cambiar tu vida por ti. Y si realmente te quieres sentir bien, tienes en tus manos, a día de hoy, que estamos en 2025, ya hay muchos recursos para que todos y cada uno de nosotros tomemos el control de nuestra mente, porque cuando tomamos el control de nuestra mente, tenemos el control de nuestra vida.